Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Bienvenidos hoy jueves 26 de agosto de 2021, que la verdad este año se fue creo que bien rápido. El día de hoy vamos a hablar de qué hacer ante la rebeldía de mi hijo adolescente y para eso está el psicólogo Luis García, quien nos va a acompañar el día de hoy porque vamos a dar unos tips interesantes y él lo va a hacer a través de la disciplina positiva, porque como ustedes ya saben, él es educador certificado en disciplina positiva. ¿Es correcto? Así es, a mí. Muchas gracias por nuevamente estar aquí hablando sobre estos temas para padres que me parece bien importante seguir llegando a cada uno de los papás, sean muchos o uno o poquitos, hacer la vida diferente de un niño es de verdad ir cambiando la sociedad. Estoy plenamente convencido de eso, así que gracias a mí por nuevamente estar en este espacio de Sí, mi chat. Exactamente. Muchísimas gracias a toda la gente, por cierto, que nos ve, que comparte este programa, que nos deja sus dudas, comentarios y demás. Aquí abajito lo pueden hacer, ya sea en nuestras redes sociales, ya sea en el canal de YouTube de Simi Radio o también en Facebook, @Simi Radio. Es súper fácil, si se lo pierden, pues ahí están las repeticiones, todos nuestros programas están completamente en vivo, pero también si llegan a perdérselo, pues bueno, ahí pueden ver nuestra repetición y también, por Ok. favor, compartan. Siempre esta información va a llegar a quien lo necesita y a quien también tiene curiosidad, a quien convive con un adolescente, a quien tiene adolescentes, a quien es maestro o alguien que le pueda ser funcional. Acuérdense que aquí abajito también están nuestros datos donde damos orientación psicológica 24 horas de manera gratuita. ¿Nos dices los datos, Luis, para que nos puedan llamar? Sí, nuestro queridísimo Cimiter, el 800-911-6666. La opción es la número 3, pero acuérdense, queridos siminautas, que no nada más estamos nosotros en la opción número 3 como psicólogos, en la opción número 4 están los nutriólogos, en la 5 los médicos, en la 2 los agentes telefónicos que tienen toda la información de medicamentos, análisis clínicos y demás. También tenemos a la voz del doctor Simi para que sus hijos puedan llamar y les cuenten un buen chiste, una buena canción. Entonces ahí está toda la información acerca de farmacias de similares, pues nuestras redes sociales, Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales. Manden nuestro un correíto también, nuestra página www.serfelizsepuede.com.mx o es centrodiagnóstico@serfelizsysepuede.com.mx, nuestro correo, donde igual pueden escribirnos si están pasando por alguna situación, alguna problemática, pues con gusto nos pueden escribir, nos pueden llamar y nosotros les damos respuesta, así que no hay pretexto para no atenderse. Y qué interesante lo que decías, hay que compartir porque aunque no tengan hijos adolescentes, algo que quiero puntualizar desde ahorita es que nosotros vamos a tener el adolescente que vayamos formando desde niños, ¿no? Entonces, de repente cuando son adolescentes nos quejamos mucho de ellos, pero si hacemos una revisión de los estilos de crianza que hemos tenido con ellos desde pequeño, llegamos al punto de decir, con razón, ¿no? Digo, independientemente a los cambios propios de la edad que ya vamos a platicar en un momentito, pues sí, la realidad es que nosotros desde niños vamos a sembrar la semilla del adolescente que vamos a querer tener en esta época eh, tan peculiar. No quiero decir complicada porque es sugestionarnos, pero sí tiene sus detallitos ahí. Exactamente. Y es que, pues la verdad es que todos los que ya rebasamos esa edad, ahora sí vemos las cosas totalmente distintas y creo que justamente al ver las cosas distintas empezamos a identificar como, chin, yo también como que, ahí me falló algo, ahí tuve que hacer algo, o simplemente, pues tampoco sé lidiar muy bien con estos cambios. Creo que algo que les menciono mucho, Luis, antes de empezar con estos tips, es que como papás se vean justamente como papás que están aprendiendo a ser papás de un adolescente, así como aprendieron a ser papás de un bebé, luego de alguien de 1 año, de 2, de así, de alguien que va a primaria y se fue adelantando, pues ahora también ellos tienen que aprender a ser nuevos papás. Para eso, pues bueno, esperemos que les podamos ayudar con estos tips que más que otra cosa lo quisimos reducir un poco ya para que puedan ustedes digerirlo mejor y que si tienen dudas, pues evidentemente nos puedan marcar. Vamos a empezar con nuestra lista. Ahorita va a aparecer en pantalla. El primer punto que nosotros elegimos fue no infantilizarlo.
Creo que abarca muchísimas cosas este punto, porque creo que también va desde la educación de un menor, de alguien más chiquito. No sé, quizá, Luis, también en experiencia, te ha tocado ver que a los bebés, a los chiquitos de 1 año, 2 años, es de: "Ándale, ve y hazlo, esto", como obligar desde pequeños a que tengan ciertas conductas, actitudes, pláticas, saludos, y eso se va, digamos que juntando y mermando también, pues, el desarrollo que pueda llegar a tener alguien. Ya lo especificaremos en otros puntos o lo vamos a ampliar, pero ese obligar desde pequeños o, por el otro lado, consentir demasiado a los hijos, no lo hagas, yo lo hago, yo te lo brindo, yo te esto, yo te aquello, es siempre mi chiquito, el pequeñito o la pequeñita, la princesa de la familia. Eso justamente rompe con el esquema que marca un adolescente o que debería tener un adolescente, que es, pues, esa rebeldía, entre comillas, natural. No te ¿Qué? Dime, dime. es que como que no te escuchaba, había un poquito de interferencia. De estática. Sí, entonces, ¿qué opinas tú? Porque me parece importante esa parte de no irse tanto a los extremos. Infantilizarlo también es como encontrar justamente la etapa del desarrollo, porque no siempre van a ser nuestros bebés, no siempre van a ser nuestros niños bonitos y hermosos que se dejaban tomar fotos para todos lados, que es justamente la necesidad de tener esta rebeldía y esta individualización. Fíjate, a mí que algo que es bien importante dentro de disciplina positiva es la búsqueda de la autonomía, el desarrollar habilidades para la vida, como lo hemos platicado en otros simichats acerca de los pilares o los fundamentos de disciplina positiva. Y otro fundamento bien importante es el respeto. El respeto no solamente a los niños, en este caso a los adolescentes, sino también el respeto hacia nosotros mismos como papás. Digo, evidentemente nosotros como papás siempre vamos a ver a nuestros pequeños como los pequeños, como el rey, como el príncipe, como la princesa y demás. Sin embargo, hay que ser respetuosos de las etapas en el desarrollo en el que se encuentran. Tienes toda la razón al mencionar que de repente queremos pedirles que hagan cosas que no están de acuerdo a su etapa en el desarrollo, en su neurodesarrollo. Y una parte importante dentro del desarrollo de la adolescencia o esta etapa de la adolescencia, pues es la búsqueda de independencia y de diferenciarse con el otro. Lo vamos a ver un poquito más adelante y tenemos que ser respetuosos de esos procesos porque de repente a mí nos llega a la mente el qué pasó con mi niño, ¿no? ¿Qué pasó con el Ujú. pequeñito que tenía? Porque es totalmente diferente al niño que era antes. ¿Qué pasó? Bueno, pues hay que respetar esos procesos, hay que ser respetuosos de él y hay que acompañarlo. Nosotros finalmente vamos a hacer una guía en este proceso de individualización y de desarrollo. También mencionabas algo bien importante a mí y es que tenemos que de alguna manera también eh, acompañarlos emocionalmente en estas dudas y en estas incertidumbres que van teniendo en esta etapa de adolescencia para ser nosotros ya no quienes les digan qué hacer, sino invitarlos a la reflexión y al pensamiento, que eso es no infantilizarlos, ¿no? Al principio, siendo niños, sí necesitan propiamente de nuestros límites, porque de eso depende su seguridad. Estos límites ahora van a estar a partir de la reflexión y el pensamiento. En nuestras terapias, cuando nos habla un chico, un adolescente, lo que más me funciona a mí es tratarlo como cualquier adulto y créanme que responden bastante bien, porque si traemos la concepción de es adolescente y los empezamos a tratar como no saben, ay, no piensan y demás, también cortan un poquito, son bastante inteligentes, solo que a veces son apáticos. Claro, claro, eso es parte también creo que de sus características, que yo creo que van mucho de la mano con el punto 2 que bien mencionábamos en la lista, que es comprender los cambios en el El neurodesarrollo. neurodesarrollo, súper Exacto. interesante.
Súper interesante a mí, porque yo sé que nos gana el tiempo. Fíjate, cuando el niño nace de los 0 a los 2 años, el cerebro se encarga de recopilar toda la información del ambiente. Entonces son niños que están todo el tiempo recibiendo información. Para eso, una crianza con apego seguro es importante porque va a desarrollar las capacidades exploratorias del pequeño. Cuando un cerebro está estresado, deja de aprender, deja de explorar. Pero bueno, me voy a desviar a un tema de apego, que también es súper interesante. Pero de los 0 a los 2 años, el cerebro recibe toda la información del ambiente. Bueno, siempre lo está haciendo. De los 2 a los 5 años empieza a formar un poco de las ideas sobre el mundo, sobre el exterior, sobre quién es, sobre quiénes somos los demás y demás. De los 5 a los 10 años, el niño se encarga, el cerebro del niño se encarga de consolidar esos aprendizajes. De los 10 a los 12, 13 años, el niño empieza a saber quién es él en el mundo, quiénes son los demás en el mundo, cómo actuar y decidir a partir de lo que yo entiendo que piensan los demás de mí, lo que pienso de los demás, yo pienso de los demás. Y cuando justo piensas que todo lo tienes resuelto y cuando sabes perfectamente quién eres y qué es el mundo, adolescencia. Y Claro. entonces parece chiste, pero es anécdota. Entonces viene algo que se llama podeado neuronal a mí. El podeado neuronal es que el cerebro va a empezar a eliminar de manera natural aquellos aprendizajes que ya no se ocupan. Y es por eso que de repente te preguntas, o los papás se preguntan, ¿qué le pasó a mi niño? ¿Qué le pasó a mi hija? Ya no es la que era antes, sí, porque está borrando todos esos aprendizajes que ya no ocupa, pero también se encarga de reforzar aquellos que se repiten. Por ejemplo, si he estudiado piano y sigue estudiando piano, se va a reforzar. Digo, parece chiste, pero es anécdota y parece como una mala broma de la vida en donde ya sabes quién eres y de repente te llega la adolescencia y no sabes ni quién eres. Pero también representa una segunda oportunidad. Muchos Ujú. neuropsicólogos hablan de que la adolescencia es una segunda oportunidad para resarcir aquellos daños de apego que tuvo el niño desde infancia y sanar todas esas carencias. Claro, cuando se hace adecuadamente. Si nosotros pudiéramos ver a mí una imagen de las redes neuronales que hay en la niñez y en la adolescencia, la imagen en la niñez se ve súper amontonada, un montón de neuronas así. En la adolescencia son pocas, pero se ocupan más de la calidad que en la cantidad. Entonces, Claro. eh, por eso es que hay estos cambios a nivel del comportamiento, pero también hay que tomar en cuenta, se nos va el tiempo, que Ujú. la parte prefrontal del cerebro no se termina de desarrollar por media hasta los 30 años. Entonces, en la adolescencia hay una aceleración de la maduración del cerebro en otras áreas. Una de ellas es el límbico, la parte emocional. Pero ¿qué creen? La parte del razonamiento y la lógica, esa lleva su, se lleva su calma. Entonces, esto explica por qué de repente le dices a un adolescente, acuérdate que si empiezas a estudiar desde ahora, no vas a pasar con mayor facilidad el examen, pero no, estudia una noche antes, ¿no? Porque no Claro, tiene claro. Y todavía es el desarrolladas extremo, estas ¿no? También. capacidades aquí. Sí, pero sucede y tiene su fundamento en el Ujú. neurodesarrollo. Por eso es que le dices, no vayas a manejar tan rápido y manejas rápido, ¿no? En fin, ¿por qué? Porque no hay todavía desarrollado, han madurado estas conexiones entre la parte emocional y la parte racional. No quiero decir que con esto lo justifiquemos, lo que quiero hacer es invitarte a comprender esta etapa, porque comprender las etapas en el desarrollo cerebral de tu adolescente te va a ayudar a de repente no ser tan y el dedito señalador y el juicio y nunca piensas, nunca razonas, no eres inteligente. Espérame, ¿no? Mi cerebro está en ese aspecto y nosotros Claro, los pero vamos a ir aparte ayudando a aparte madurar. tienes toda la razón de que no solamente es una cuestión del cerebro, sino creo que también incluye la parte física. Digo, también hay chicos que dan un estirón tremendo y es como, no puedo caminar, no puedo coordinar ni siquiera mis movimientos, menos puedo coordinar también otras tareas más difíciles para mi cerebro. Digo, sí es importante todo esto porque justamente nos lleva a decir, bueno, como que también tengo que saber o tengo que tener una razón o un porqué del por qué mi adolescente está actuando de esta manera y que no piensen 100% de que tiene que ver ya sea con rebeldía, con la educación, con ellos, o sea, son multifactores por los cuales no hay una adaptación como tal, por así decirlo. Sí,
Y a veces cuando hacemos una lista de realmente las cosas que hacen solo por cabezudos son poquitas, pero nos enfocamos en eso, ¿no? Otras las hacen muy a su estilo, muy en la etapa de la adolescencia, porque también hay que comprender pues qué es prioridad en esa etapa, ¿no? Pero bueno, se nos va el tiempo, amigo. Claro, son distintas maneras, digámoslo así, de explorar. Antes era de otra forma y ahora, bueno, pues es a la manera del adolescente. Vamos a ir a un corte, regresamos con más tips, no se vayan y compartan. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso, seguimos platicando con ustedes y junto con la psicóloga Ami sobre qué hacer ante la rebeldía de mi hijo adolescente. Manden todas sus preguntas, todas sus dudas. 800-911-6666, la opción es la número 3, o a nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico. Y pues bueno, ya hablábamos en el anterior bloque de dos puntos principales. El primero que nos explicaba Ami sobre no infantilizarlo, que tienes toda la razón, ¿no? Hay que buscar la autonomía y el desarrollar sus propias habilidades. Y el otro punto es comprender los cambios en el neurodesarrollo. Otro punto importante que quiero mencionarles es entiende y respeta su proceso de individualización. Esto significa que el adolescente o niño en transición de adolescente lo que va a hacer es tratar ya de entender quién es él. ¿Y cómo vas a entender quién eres tú? Pues es a través de dos cosas. Una es la diferenciación ahora con los padres y la búsqueda de figuras de referencia, que es lo que nos van a dar la identidad, ¿no? ¿Qué es lo más fácil? Pues primero diferenciarte de tus papás. Y esto es algo que es muy duro de repente para papá o mamá, porque pues papá o mamá eran sus ídolos, sus héroes, su heroína, y de repente ya no lo es. Aquí es importante, añado rápidamente el tip, no te lo tomes personal. Insisto, no es rebeldía, es un proceso de individualización. Y en esta búsqueda de identidad, pues va a encontrar ya otras figuras de referencia, que puede ser un grupo musical, pueden ser sus amigos preferentemente, pueden ser otros aspectos. ¿Y cómo se da esta identidad? A través de cómo nos vestimos, la forma en que hablamos y la música que escuchamos. Es bien interesante este proceso. Mi niña ahorita tiene 3 años, ama con locura, no sé si puedo decir, la voy a decir Frozen, ¿no? Y quiere vestirse como Frozen, ¿no? Ama con locura Frozen. En la adolescencia, seguramente admirará, como ustedes si tienen hijos adolescentes, algún grupo y se va a querer vestir como esa otra persona, ¿no? Y lo único que está haciendo es cambiar de disfraz, tranquilo, no pasa nada. Antes tu hijo se Ujú. vestía tu hijo se vestía de Frozen o tu hijo se vestía de, no sé, de Rayo McQueen, qué sé yo, al rato se va a disfrazar de rockero. Yo me acuerdo, Ami, acuérdate tú en el CCH o en tu prepa, tenía un amigo que le gustaba Caifanes, adivina cómo se Claro. vestía, ¿no? Cabello largo, camisa negra, Justo cuando lentes estabas diciendo eso, chiquitos. digo, evidentemente se va a notar nuestra generación, pero justamente me acuerdo de la canción de Ey pa, fuiste pachuco, o sea, Ah, acuérdate también que tú por tenías ejemplo, esta parte de rebeldía donde habla clarísimo, ¿no? De los cambios en tu pensamiento, en tu físico, en tu vestimenta, cuando digamos que en nuestros tiempos, pues sí. había estos tipos de subculturas, ¿no? El darketo, el ponqueto, el escato, o sea, que te hacían de alguna manera pertenecer a un grupo donde tú te sentías identificado y que ahora, pues bueno, es más general. También hay muchos cambios con esto de la pandemia que justamente Ivonne Andrade nos decía en sus comentarios, que le mandamos saludos, que tiene toda la razón, ¿no? Ahorita los adolescentes en pandemia, pues también es todo un rollo y también tiene que ver mucho esta cuestión de la individualización, pero también de la pertenencia. Y no hay que tomarlo, insisto, nuevamente personal. Y quiero que tomes en cuenta algo, tú que nos estás viendo, si tienes un hijo adolescente, tu hijo no es el disfraz que tiene ahora, ni tu hijo es las conductas que tiene ahora. Es una forma de descubrirse a sí mismo. Y es importante
que tú seas esa guía para él, seas ese cerebro integrado que necesita él para regularse estas emociones tan desbordadas que a lo mejor para nosotros parecen insignificantes, pero para ellos son cosas así brutales, ¿no? Rápidamente, antes de que pasemos al segundo punto que estudió a mí, otra parte importante del proceso de individualización es que todos los adolescentes tienen una gran necesidad de explorar su poder interno. Todos lo tenemos. Justo lo decías, cuando tenemos padres absolutamente autoritarios y controladores, no van a tener la capacidad de explorar su poder interno. ¿Y qué creen? En este proceso de individualización y diferenciación con los padres llega otro adolescente con mayor poder interno o que sí tiene la capacidad de expresarlo y ponerlo en práctica, pero resulta que es mal dirigido y entonces va a influenciar a tu adolescente al consumo de drogas o de alcohol o de otras conductas que por el proceso de neurodesarrollo no va a alcanzar a dimensionar y las va a hacer. Y entonces va a tener, a lo mejor hay conductas de riesgo que esperemos no lleguen a más, que son parte de, pero que tiene que ver con esto. Por eso decíamos, tu adolescente va a ser el que te hayas encargado de sembrar desde niño. Entonces hay que respetar eso, hay que respetar ese proceso de individualización sin que te lo tomes personal, no es rebeldía, más bien observa y acompaña. Interviene cuando, si sea necesario poner límites. Yo digo que cuando pongan en riesgo su integridad física, legal y emocional, ahí sí, si no es eso, mantente de lejos y bueno, los otros tips te irán dando la respuesta. Pero bueno, vamos al otro. Justamente, creo que va mucho de la mano con lo que acabas de comentar, porque el otro punto que ahorita va a aparecer en pantalla es justamente ese, aprende a escuchar, ve las acciones y omisiones de tu adolescente. Supongamos que él está cambiando de ropa, como dices, de disfraz, y tú empiezas a criticar, decir, ay, esas modas qué, esos cabellos qué, esa música está espantosa. Entonces, llega un punto en el cual, pues el adolescente lo hace propio. Yo soy el espantoso, yo soy el horrible, yo soy el que no encajo, yo soy el que está en, como digamos que en otro canal, que no se ajusta ni se adapta específicamente a los padres ni a la dinámica familiar. Quizá me adelanto un poco a otros puntos, pero de ahí puede ser un punto inicial o base para el sentir el rechazo, la humillación, no me puedo comunicar con mis papás, siempre me critican, perdón, me dicen cosas que no estoy de acuerdo, entonces yo soy el malo y eso justamente va a desencadenar otro tipo de convivencia con sus hijos y eso sí hay que prestarle mucha atención. Eso va de la mano, digamos que los sentidos que tenemos, los 5 sentidos que tenemos, hay que utilizarlos mucho con los adolescentes, claro, con todos, pero también con ellos, ver las acciones y las omisiones. Sin ventanear a alguien, alguna vez me decía, es que mi hijo adolescente está muy mal en la escuela y yo quiero que le eche ganas, que no sé qué, bla, bla, bla. Yo le decía, oye, pero pues ¿tiene algún otro problema? Claro, iba muy mal con la pareja, ¿no? Entonces es como, bueno, tú le estás hablando de la escuela y se te está olvidando de que hay otra parte dentro de su desarrollo, como bien nos decías, Luis, pues también psicosocial, que es pues el novio, los amigos, qué pasa en otras áreas, porque si te enfocas solamente en una, en este caso en la escuela, pues solamente te vas a enfocar en la escuela, en la escuela, en la escuela, que vaya bien y que tenga buenas calificaciones y se te olvida tu hijo como tal. O al revés, va muy mal, muy mal, muy mal en la escuela y se te olvida quién es tu hijo, cómo es, de qué habla, cada cuándo habla, cómo se acerca a ti, qué cosas no está diciendo, aun cuando se encierra en su cuarto, pues qué hace, qué no hace, qué dice. Creo que este punto creo que amplía muchísimas cosas y profundiza muchas más, que si nos vamos ya a otros extremos, pues también nos puede auxiliar mucho en esta parte de anticipar acciones extremistas o de cuidado como el suicidio. ¿Qué hace que no sea tu adolescente? ¿Con quién se junta? ¿De qué te habla? Incluso que tú digas, bueno, ¿y ese grupo de quién es? ¿Quiénes esos que estás escuchando? O sea, involucrarte probablemente te amplíe la puerta a comunicarte con él y eso ya será otro tipo. No, no hay que olvidar a mí, abonando a lo que comentas, que los adolescentes, no por ser adolescentes, dejan de tener necesidades emocionales de vinculación, de pertenencia y de conexión. Todos nosotros las tenemos, incluso nosotros como adultos tenemos esa necesidad de sentirnos importantes, vinculados y conectados con los demás.
Solo que a veces no les damos opciones, ¿no? El adolescente que se encierra todo el tiempo en su cuarto y todo el tiempo está con el celular y con la pantalla, que eso a nosotros como papás nos vuela la cabeza. Hay que voltear un poquito el foco. Nosotros en disciplina positiva también invitamos a que ese reflector que está puesto en el niño o en este caso en el adolescente lo empezamos a voltear y preguntar, escuchar, como comenta Sami al adolescente, y nosotros cuando le hacemos un sondeo al adolescente y le preguntamos, oye, ¿y qué pasa cuando sales de tu habitación? Pues solamente recibo regaños, vaya, hasta que te dejas ver, pues te la pasas siempre en el celular, qué milagros, fíjate que ni las luces ni las canas se te ven, siempre estás ahí de flojo en tu casa, entonces cuando te dicen eso tus papás, ¿qué estás pensando? Pues que no les importo, no les interesa, cuando salgo me regañan y entonces le preguntamos al adolescente y en ese momento, ¿qué te invita a hacer o actuar las conductas o lo que te dicen tus papás? Pues a regresarme a mi cuarto, ¿no? Claro, a huir. Y entonces nosotros tenemos que ser conscientes también de cómo es que nuestras estrategias están manteniendo la conducta o el problema con los adolescentes, ¿no? Hay veces que nosotros hacemos un problema donde no lo es, pero lo mantenemos, ¿no? Y una parte importante, como lo hemos mencionado también en otros programas, pues hay que ver lo que hay debajo del iceberg, que es descifrar el porqué, el significado detrás de la conducta de nuestros adolescentes y posiblemente sea eso, no me siento conectado, no me siento vinculado, no me estás dando otras opciones, pues mejor voy y me encierro, ¿no? Entonces, Creo sí, que date el tiempo a escuchar. eso es como que la parte primordial o una herramienta que hay que resaltarla, Luis. Me gusta cómo lo dijiste, porque justamente a veces creo que se nos olvida que no es quien tiene la razón. Porque esto daría pie a pensar como que, ay, pues entonces hay que dejar al adolescente ser adolescente. No, no tanto, no es quien tiene la razón, sino que también seamos más empáticos para que no sea solamente el bueno, el malo en el cuento y no el quien tiene la razón, porque si no, entonces justamente la dinámica con todo adolescente pues va a ser de rebeldía, de poca comunicación, de poco contacto, ¿no? Creo que hay que hacer énfasis nada más en eso. Fíjate que es bien importante de repente no centrarnos mucho en el contenido, ¿no? Porque ahí entramos en ponernos de parte de alguno o del otro, ¿no? Sí, Ujú. claro, hay una parte en disciplina positiva muy importante de psicoeducación, ¿no? Algunos terapeutas estarán de acuerdo, ¿no? Pero en disciplina positiva, bueno, sí es algo muy importante el ir comprendiendo estas etapas, pero no nos centramos en el contenido, ¿no? En el sentido de por qué están peleando, ¿no? Sino cómo se mantiene, ¿no? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te invita a hacer? ¿Qué quieres hacer en ese momento en el que tu hijo está con esa conducta? ¿Qué es lo que se te antoja hacer cuando tu papá te está regañando, sermoneando y demás? Y entonces es ponerse un poquito en el lugar del otro, poder ponerse en una perspectiva en la que no me había dado la oportunidad de ponerme, que es en los zapatos de papá o en los zapatos de mi hijo adolescente. Entonces, cuando me doy cuenta que sí es cierto, cuando sale de la habitación, lo único que hago es estarle reclamando sobre los quehaceres que no hizo, ¿por qué eso me hace pensar que entonces va a querer convivir con nosotros en la comida cuando previamente lo regañé todo el día, ¿no? Ujú. No estoy diciendo que lo deje sin hacer las cosas que tiene que hacer, pero hay otras formas, ¿no? Porque de repente disciplina positiva se cree que es permisiva, no es permisiva, solo es amable y firme, lo vamos a ver más adelante en estos tips, pero sí es súper, súper importante poder escuchar lo que está pensando, lo que está sintiendo el otro, porque a partir de eso voy a modular mi conducta a partir de las conductas del otro, ¿no? Y entonces es ver, a ver cómo estoy yo contribuyendo a que esto se mantenga. Claro, Y y es bueno, tu oportunidad para generar tu cambio. Creo que va mucho de la mano con el punto que vas a mencionar, ¿cierto? sí, aunque creo que vamos a un corte, ¿no? Según yo, sí, son 6:30, Sí. entonces, o no, ya no lo sé. Vamos y venimos con el Sí, siguiente vamos y punto. venimos con el
Y estamos aquí de regreso. Acuérdense que la transmisión es totalmente en vivo y el día de hoy estoy junto con el psicólogo Luis García, pues atendiendo todas sus dudas y también resolviendo algunas otras que nos están haciendo llegar a través de las redes sociales del tema qué hacer ante la rebeldía de mi hijo adolescente. Justamente en el corte estábamos platicando que ya la pregunta o la duda en sí antepone que un adolescente es rebelde y creo que mucha gente que nos está viendo pues responde precisamente a esta palabra, ¿no? Nosotros en redes sociales, Luis, ya sabes que ponemos una pregunta antes de comenzar nuestro programa para que ustedes entren ahí también a comentar nuestra pregunta. Y en esta ocasión fue cómo educar a un hijo rebelde. Muchas personas se mostraron interesadas y Gerald nos dice con disciplina, amor y comprensión, que creo que también mucha paciencia, es muy buen comentario, ¿verdad? Um, Muchas nos dicen, me interesa, ya les dimos los datos, compartan el programa. Nos dice otra persona, amor, mucho amor, tienen toda la razón. Y hay alguien que nos dice que, bueno, no sabe qué hacer porque su hija es rebelde, malcriada, le habla con amor y cariño y ni así me entiende. Creo que esto es también un punto fundamental que yo creo que nos da mucho pie a poder seguir Mm. ahondando más en el tema, pero creo que entra mucho con el tema que quedó pendiente, más bien, perdón, el punto que quedó pendiente en el bloque anterior, que es el punto número 5, respeta las necesidades de tu adolescente, ¿no? Bien, cuando hablamos de respetar las necesidades del adolescente, es nuevamente entender qué es lo que es importante para él, pero también sin dejar de lado pues lo que es importante para ti. A mí, por ejemplo, cuando tú tenías 15 años, ¿qué era lo más importante para ti? ¿Tus amigos? ¿Salir? ¿Cómo te vestías? ¿Qué era Ujú. lo importante para ti, por ejemplo? Sí, claro, pues eran solamente las amistades, ¿no? Ya la escuela era secundario, la familia era tercero y así. Que bueno, también parte del proceso de individualización es entender que pues tú como papá ya no estás en primer lugar, van a estar Claro. los amigos, ¿no? Entonces, muy posiblemente los amigos es lo importante, las salidas es lo importante, cómo se viste, la música, ir a conciertos, eh, pues jugar mejor, ser popular, pertenecer a ese grupo de la escuela donde quiera pertenecer. Esas son las cosas importantes de los adolescentes. Pero nunca cuando hacemos este ejercicio en los talleres de disciplina positiva, en donde hablamos de, piensen qué es lo importante para un adolescente, alguien dice lavar los trastes, ¿no? Uy, qué Tener emoción, su ¿no? cama, su Tender su cuarto. cama, ¿no? Entonces, no es que, vuelvo a insistir, dejemos de permitir que no hay que permitir que lo dejen de hacer, o sea, sí es parte de una responsabilidad y de unos acuerdos dentro de casa, de las normas de convivencia, pero a veces le damos muchísimo más carga emocional a lo que a nosotros no nos parece, como es que te la pasas todo el tiempo con tus amigos, solo estás pensando en ellos, o salir con el novio, porque nada más te interesa la ropa y demás, y en vez de que estés limpiando tu cuarto y demás, bueno, porque eso es lo importante, en el adolescente. Solo hay que repartir tiempos, hay que organizarse, hay que ayudarles también un poquito a encontrar la forma en que pueden ir resolviendo estos conflictos dentro de casa. Hay algo maravilloso en disciplina positiva que se llama las reuniones familiares, en donde pues a través de una lluvia de ideas y de acuerdos en todos los miembros de la familia sin llegar a discutir ni a pelear, porque previo a eso hay un reconocimiento de las cosas padres que hay en el hogar, pueden encontrar algunas formas de que participen en las cosas del hogar sin tampoco llegar a estar pues también exagerados y siempre acordando qué es lo que necesitas. Lo que para nosotros puede significar una cosa, para el adolescente otra, ¿no? A lo mejor yo mando a mi adolescente a limpiar el cuarto y para mí limpiar el cuarto significa que pueda comer en el suelo de él por lo pulcro que está y lo limpio que está casi a nivel quirúrgico. Y para mi adolescente limpiar su cuarto significa solamente limpiar del camino lo que tiene para llegar de la puerta a su cama, ¿no? Bueno, ¿qué quiero? ¿Qué te parece eso? Decía aquí Lucy Soto, ¿cómo llegan a acuerdos con adolescentes? Es muchísimo más fácil llegar a un acuerdo con un adolescente cuando contribuye o colabora en establecer el acuerdo, no solamente cuando tú lo impones, sino cuando él construye junto contigo esos acuerdos también dependiendo, ¿no?, de los intereses, la importancia y demás. Por eso es que es bien importante respetar esto que Claro. les comentaba.
Y de hecho lo vamos a tocar ya un poquito más profundo en otros puntos, pero sí tienes toda la razón y creo que también la audiencia lo pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer o cómo le hago? Porque es realmente imposible. Recordemos que a veces lo imposible necesita de otra perspectiva, de otra postura de parte de nosotros para empezar a ver las cosas de una manera diferente. Y creo que ahí viene la importancia del siguiente punto, que espero que aparezca en pantalla. El punto 6 es claridad en la comunicación. Espero no extenderme mucho, voy a ser lo más clara posible en este punto, porque evidentemente todos tenemos comunicación, todos nos vamos a comunicar de una manera o de la otra. La cuestión es la capacidad de poder expresar. El adolescente le va a costar muchísimo trabajo expresarse. A veces lo puede hacer a través de la música, de su manera de vestirse, en la manera en la cual tiene sus intereses o incluso algún pasatiempo, etcétera, etcétera. Pero no hay que olvidar lo que justamente mencionabas antes, que responde a la pregunta, ¿quiénes son? ¿Qué quiere un adolescente? Cuando tú, papá, o tú que convives con un adolescente, te preocupas y te preguntas, bueno, pues, ¿qué quieres? Con nada te, te tengo a gusto, ¿no? O nada te complace. Justamente es una muy buena pregunta. ¿Quién es mi adolescente? ¿Quién es mi hijo? ¿Quién es mi alumno que está frente a mí y que no se sabe identificar, que no se sabe expresar? Quizá en algunos casos, pues también está la catástrofe de opinar. Tú no sabes, tú ni sabes, tú no tienes experiencia, tú mejor cállate, tú eres un mocoso, o algunas otras cosas de, ay, yo no sé para qué dices eso si de plano no tiene nada que ver con el tema. Eso, volviendo a los puntos anteriores, pues también puede tener que ver con el temor a la crítica. La crítica no solamente familiar, acuérdense que también la crítica social de sus amigos, compañeros, conocidos, y que puede generar adolescentes totalmente aislados, que se les dificulta en la adolescencia y también en la adultez relacionarse con las demás personas. Entonces, muy importante, claridad en la comunicación. Y acuérdense que la comunicación es dos vías. Te escucho, te veo, te observo, utilizando los 5 sentidos que habíamos mencionado, pero también es, bueno, ¿y quién es mi hijo? ¿Cómo es? ¿De qué te gusta? Y que el otro pueda participar. Ya nos vamos adentrando un poquito en otros puntos que vienen después acerca de esto de los límites, de cómo establecer negociaciones y demás. Pero si no nos aprendemos a comunicar, con el ejemplo que decías, Luis, de es que no más sales para esto, es que esto lo único que hacemos es cortarnos, chocar, aislarnos y no tener una comunicación fluida que por lo menos nos sepa iluminar acerca de qué hacer, ¿no? Por lo menos para resolver el problema. Que creo que sí, sí, adelante nada más para ir al siguiente punto por el Sí, tiempo. la pregunta es, ¿comunicas o estás informando? Perdón, Exactamente, dale al exactamente, siguiente y punto. que va con el siguiente punto, que es enseñar sobre consecuencias. Si nosotros, efectivamente, como dice Luis, pues solamente damos órdenes y órdenes, lava esto, atiende, estudia, entonces nos vamos dando órdenes, estamos informando lo que tiene que hacer el otro y no le hacemos pensar a adolescentes sobre las consecuencias, que bien o mal las puede saber, pero si no decimos, oye, hijo, si tú llegas tarde, pues va a pasar esto y esto y esto. Demos la oportunidad a que el adolescente y que usted como papá, maestro o alguien que conviva con él, se dé cuenta de que hay actos y que esos actos van a traer algo. Si el adolescente está, digamos que aceptando qué consecuencias va a traer, pues que sea consciente de esto. ¿Para qué? Para que ustedes puedan llegar a los siguientes puntos, que ya van a ser los límites, la negociación y poder tener por lo menos otro tipo de acuerdos con ellos. Si no se saben las consecuencias, por dar un ejemplo, si yo siempre le resuelvo a mi hijo, si siempre le doy dinero, si siempre me quejo de que llega tarde, pero al mismo tiempo le doy dinero, el chico no va a saber de consecuencias, porque no hay un castigo y al contrario hay, entre comillas, un premio, entre comillas, un castigo. Entonces, para poder ir más o menos negociando, ya nos vas a aclarar un poquito más con disciplina positiva, Luis, pues esta parte de conocer de actos, consecuencias, actos y poder aceptar dichas consecuencias, si las queremos o no, si tenemos la capacidad de aceptarlas o no, o si podemos pasar al siguiente paso, que ya hablaremos de la negociación.
Sí, solo hay que tener cuidado, a mí, que la consecuencia no sea precisamente un castigo. Disciplina positiva creemos que el uso repetitivo del castigo va a traer como consecuencia rebeldía, resentimiento, rencor y retraimiento. Son las 4 R's del castigo. Y lo único que va a fomentar pues es el alejamiento. Cuando quieras que te platique cosas, no te las va a contar. Y te las va a contar no porque no te quiera, no sienta confianza, sino porque ha entendido y ha comprendido que no puede contar con tu guía, ¿no? Las consecuencias a las que tenemos que hacer mención es a las de hacer conciencia lo que puede pasar si hace determinadas cosas. Oye, papá, quiero ir a una fiesta, ok, ya llegamos al acuerdo que ahora vas a ir, seguramente va a haber alcohol, hijo. ¿Qué pasaría si tú excedes las formas de tomar? ¿Qué riesgos puedes tener en cuenta si eso ocurre? No, ya te dije que no vas a tomar y tú otra vez, tus amigos y otros borrachos. Ay, papá, Ujú, luego, luego cierra, ¿no? Ayúdala a ujú, pensar, por eso es importante ir, ahora sí ya hilvanando todos estos puntos. Acuérdate que por su neurodesarrollo no tiene todavía desarrolladas estas capacidades ejecutivas que son propias del cerebro prefrontal, que son las del razonamiento, la lógica, la espera y demás. Entonces tú eres su cerebro racional, pero para eso tienes que ayudarlo a pensar. Esas son consecuencias naturales. Generalmente confundimos consecuencias con castigos, ¿no? Si tomas, entonces no vas a salir en 3 meses y ya no te voy a dar, eso es castigo, ¿no? Consecuencia exacto. es medita lo que puede ocurrir mediante tus acciones y bueno, ahí voy a estar observando y pues, insisto, a veces a los niños y a los adolescentes hay que dejarlos sufrir, más no hacerlos sufrir. Exacto. ¿Te parece, no sé cómo tú Sí. opinas, Luis, si atendemos el siguiente punto o vamos a corte y nos aventamos los otros 3? Si quieres vamos a corte y ya los despachamos rápido que se nos va el tiempo. Perfecto, pues entonces vamos a un corte y no se olviden de compartir. Bien, queridas seminautas, pues estamos de regreso, seguimos abordando estos tips tan interesantes con la psicóloga Ami, quien nos está Ujú. también hablando sobre qué hacer ante la rebeldía de nuestro hijo, que como lo hemos visto, a veces no todo es rebeldía, ¿no? Si hacemos una lista de verdad de lo que hacen por cabezudos, es poquito, lo demás es propio de la edad. Ser comprensivos de eso nos ayuda también a ser más paciente. Se nos gana el tiempo a mí, entonces, pues Sí, vayamos con los ve últimos con el puntos. siguiente punto. Ujú, Sé consciente de cómo tus estilos de creencia pueden incrementar la rebeldía de sus hijos. Me voy rápido. Insisto, no hay que poner solo el foco de atención en el adolescente, en que es rebelde, en que es testarudo, en que no entiende, en que es un adicto, en fin. Cuando de verdad hacemos una revisión de nuestros estilos de crianza, nos damos cuenta de por qué de repente actúan como actúan, ¿no? Familias desintegradas, violencia, también alcoholismo de alguno de los padres, violencia, apego desorganizado, apego inseguro. Acuérdense lo que hemos hablado en otros programas de apego, en un 80, de un 70 a un 80% nosotros vamos a transmitir el tipo de apego que tuvimos nosotros con nuestros padres. Entonces, imagínate. Y aquí el punto es, que siempre dicen los papás, pero es que a mí me educaron de esa manera y no estoy traumado. Bueno, ayer me decía una paciente, es que yo le cuento a mi hijo, le hablaba de sus experiencias íntimas y demás, y yo siento que no le ha pasado nada, el hijo consume marihuana, ¿no? ujú. Pero no nos damos cuenta, ¿no? Entonces solamente es voltearte a ver y ser consciente, pues, qué también hay en casa, qué también hay en mí, sin sentirme culpable tampoco, sino para hacer un análisis honesto de lo que puedo mejorar, ¿no? Y te vas a dar cuenta que, pues, de ahí también proviene mucho del por qué actúa como actúa tu adolescente. Claro, y creo que esa postura que se llega a tomar del amigo papá es, digamos, que tratarlo con Eh, pincitas. sí. No porque te pongas a beber con tu hijo adolescente quiere decir que entonces te la vas a ganar de todas, todas, ¿no? O que estás haciendo las cosas como para mejorar el desarrollo de tu adolescente o tener otra historia que contar respecto a los antecedentes familiares. De ahí parte la negociación, que es el siguiente punto, el noveno punto. Aprender a negociar.
la parte en donde mencionabas, ni somos amigos, ni somos cuates, somos hijo adolescente y papá de un adolescente que intentará negociar. Cuando mencionabas acerca de, es que yo quiero ir a la fiesta, es que te la pasas tomando y demás, me parece que es em, repetitivo el punto, pero creo que se le puede llamar también saber el autocuidado. ¿Qué va a pasar conmigo si yo consumo esto? ¿Qué va a pasar conmigo si yo hago aquello? El poder fomentar un poquito acerca de si tú vas a una fiesta y si tú llegas tarde, a que te puedes exponer estas consecuencias de las que hablábamos y tratar de negociar. No es lo mismo poder decir no vas, no vas, o si haces y haces lo que quieras, a poder decir, bueno, tú me dices a las 3, yo digo que a la 1, o yo digo que tal hora, yo paso por ti, te mando un Uber, podemos negociar con quién vas, que la otra persona aporte justamente a su solución. No es lo mismo decirle, ¿qué quieres? Uno, 2, 3, 4, 5, o quieres uno y aquel otro te diga, ah, no, pues yo prefiero mejor un 4, un 5. Que el otro aporte es bien enriquecedor. Cuando el adolescente ya se propone una solución distinta a la tuya, entonces, oh, wow, bienvenido a la negociación. Lo voy a poner con ejemplo bien breve y sé que suena medio feo, pero es como tener a los animalitos, tienen un corral, tienen mucho espacio para correr, mucho espacio para ser ellos mismos, pero tienen estas barditas que los van a ir limitando, que en este caso van a ser guías para que tu adolescente no se vaya más allá de esta bardita. Y cuando él te lo propone, cuando él te dice, no, no quiero eso, me gusta aquello, no, no quiero guitarra, yo quiero estudiar batería, entonces, wow, bienvenido a la negociación, haces que tu hijo adolescente se comunique y que tú lo escuches. Lo que nos lleva, me parece, Luis, al siguiente punto. Fíjate, para Dime, ti dime. que el autorrespeto, ayer igual justo atendí a una persona que me decía que su hija de 19 años había ido de la casa de una manera muy abrupta y a todos les había impactado. Sondeando un poquito, hace un año la platicó con el papá sobre su intención de ser una chica independiente y el papá explotó. Y le regañó, le enjuició, le dijo que era una tontería hacerlo a su edad, se paró de la mesa y se fue. ¿Qué pasó un año después? Que ya no le preguntó, ¿no? Finalmente, Claro. el último punto, el autorrespeto es también toma en cuenta que tú existes, no solamente tu adolescente. Eso significa ser firme con tu adolescente, con tus hijos. Eso te respeta a ti, la amabilidad los respeta a ellos, no te dejes de lado. Es importante que tú mantengas un respeto propio, porque si tú no te respetas, te lo pueden faltar, no solamente tu hijo adolescente. ¿Cómo son formas de faltarnos al respeto? No poner límites, no poner reglas, ser complacientes, dar siempre atenciones especiales, estar siempre al servicio del otro, tener mucha displicencia, mucho miedo, sobreproteger y demás. Y entonces cuando das eso, pues al final recibes eso, pero pues no es porque Perse sea tu hijo rebelde, sino porque eso es lo que ha aprendido. Y llegaron preguntitas, ¿no? Creo que sería Ajá, importante te iba a responderlas decir rápido. justamente eso. No sé si alcances a ver la pregunta completa de Patricia Escalante. Dice, hola, ayúdenme por favor, tengo una hija de 16 años y me dijo que no quiere vivir, que la ayude a terminar con su vida en casa, no hay problemas. Ella dice que un día nos vio discutir a mi esposo y a mí cuando tenía 8 años y no puedo olvidar eso. ¿Quieres responder o...? Sí, si quieres, tú responde y ya para yo empezar a, a despedirnos Sí, por el tiempo. rápidamente, acuérdate que hay dos posiciones de un punto de vista, ¿no? El punto que tú tienes, en donde dices no hay problemas, no ha pasado nada que yo interprete como que ha sido para que mi niña esté en esta depresión, pero hay una interpretación de la niña. No quiere decir que sea cierto, que sea mentira, pero es la percepción que ella tiene. Muchas veces, cuando pensamos en la idea del suicidio, no queremos terminar con nuestra propia vida, lo que queremos es terminar con lo que nos causa dolor. Y entonces hay que acercarse y preguntar, oye, te entiendo, creo que si hay cosas que te causan mucho daño y ya no quieres sentirlas, es muy válido. Yo también cuando siento que no puedo, quisiera terminar con eso. Cuéntame, ¿qué es aquello con lo que ya no puedes vivir? No juzgues ni supongas por ella, es que todo está bien, hay muchas razones bonitas para vivir, en tu casa no hay problema, mira que te he dado todo, lo único que estamos haciendo es o mandando el mensaje de no te estoy escuchando, hay que validar estas emociones, entonces cuéntame por favor, ¿qué es ese dolor?
¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó cuando tenías 8 años? ¿Por qué te ha sido tan difícil integrarlo? Hay veces, y sí puede pasar, qué experiencias no las integramos adecuadamente, ¿no? Rápido, rápido, rápido. Mi niña se cayó unas semanas y entonces hoy juega repetidamente al doctor y a ponerle curitas a sus muñecas. Eso es ayudarle a integrar la experiencia desde su edad. Algo pasó que no pudo no haber integrado la experiencia de manera adecuada a los 8 años. Entonces, no, a lo mejor desde tu punto de vista no fue para tanto, no volvimos a pelear, pero desde el nivel emocional pudo haber afectado y no lo ha sabido trabajar. Y ahí es en donde podemos intervenir. Entonces, primero calma, tú tranquila, regúlate porque ella necesita de tu cerebro regulado para que ella también aprenda a regularse y sobre todo escucha mucho. Si quieres más detalles, háblanos, pregunta por mí, pregunta Justo. por mí y te damos como estrategias más finas. Justamente, ¿no? Nada más rápido, el punto 4 decía escuchar. Cuando ella ya te dice esta clave que te dice, a los 8 años yo vi esto y esto, tómalo como cierto. Y eso te va a abrir muchísimo más la apertura de la comunicación. Pues muchísimas gracias, Luis, ya se nos fue el tiempo y pues bueno, nos despedimos de esta, pero nos vemos a la siguiente. Sí, muchas gracias, Gami. Muchas gracias a ustedes por el favor de su compañía. Si hay algo que nos regresa es el tiempo. Muchas gracias. Recuerden que la siguiente también es el día de Simichat. Y recuerden que ser feliz sí se puede. Sí se puede. Nos Bye. vemos.